Yo tengo otras preguntas que no tienen que ver quizás desde el punto de vista técnico y político de lo que se ha impuesto, y me refiero al tema de la regulación que hizo el gobierno nacional sobre el tema de la pandemia. Voy hacia otro camino, no por el camino tradicional de lo que se ve en los medios nacionales, respecto de cuestiones que van hacia una suerte de desobediencia o no, sino hacia otro tipo de cuestión. Es decir, ¿cómo un presidente de la nación hace resoluciones para un solo distrito o para dos como máximo? ¿Cómo yo le puedo explicar al ciudadano de a pie que lo que decretó el presidente de la nación acá en Corrientes no importa? O que acá en Corrientes no se aplica nada. Y digo acá en Corrientes porque estamos hablando de Corrientes, pero si uno entra a mirar otras provincias, la gran mayoría de las provincias, más allá de que los gobernadores de una forma declamativa dicen apoyarlo al presidente de la nación, pero esas resoluciones no la adoptan. ¿Hasta dónde se puede hacer una suerte de rebelión pública o no? Técnicamente, ¿qué significa esto? El doctor Pedro Caminos es abogado y profesor de Derecho Constitucional, miembro de la Asociación Civil de Estados Constitucionales de la Argentina. También recomiendo la cuenta de Twitter de Pedro Caminos, que es buenísima. Doctor Pedro Caminos, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Buenos días, Daniel, muchas gracias por el llamado. No, por favor, por favor. A ver, recibimos la información, vimos a un presidente de la Nación diciendo que iba a hacer algo, que iba a sacar un decreto, sacó un decreto con ciertas restricciones. Por un lado observamos que hay unas medidas en contra de ese decreto y por otro lado vemos que ese decreto no se aplica en el resto del país. ¿Cómo yo le explico al ciudadano de a pie de Corrientes que el presidente de la Nación sacó un decreto que no afecta a todo el país sino solamente una parte? ¿Qué tengo que decirle? Bueno, es una excelente pregunta, Daniel. A ver, la cuestión básicamente es esta. No tanto el presidente, sino el Estado Nacional tiene una serie de facultades y poderes que le confiere la Constitución para regular en todas aquellas materias que sean interjurisdiccionales. Esto quiere decir que afecten a más de una jurisdicción, entendiendo por jurisdicción a provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Dada la incidencia que hay entre, digamos, la relación que hay entre la Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana de Buenos Aires, que complementa a la Ciudad de Buenos Aires, que pertenece a la provincia, la necesidad de regular el tráfico de personas que puede haber entre una jurisdicción y otra, admite en principio la regulación federal, la regulación del Estado Nacional. A esto se suma el posible impacto que puede tener la circulación que hay en el área metropolitana con respecto a otras jurisdicciones, ¿no? Piensen en el hecho de que básicamente todo el transporte aéreo se centraliza en la Ciudad de Buenos Aires y otra serie de circunstancias que hacen que el desarrollo del virus en el área metropolitana puede tener un impacto también en el resto de las jurisdicciones del país. Entonces esto es lo que en principio habilita al Estado Nacional a dictar medidas que puedan aplicarse en un área determinada o medidas específicas para un área determinada. Hasta allí por lo menos esas medidas de áreas determinadas, pero se puede decir que hoy el presidente, y esto no sé si es tanto de punto de vista técnico o no, o es una visión de índole política, no sé si querés meterte en esto, ¿se puede decir que el presidente de la Nación está gobernando exclusivamente para una zona del AMBA? Bueno, eso efectivamente es un juicio de tipo político. Mira, yo lo que voy a hacer es atenerme a lo que el presidente dijo en su discurso. Sí. Con esto quiero ser claro. A ver, yo tengo mi opinión como ciudadano sobre las medidas. O sea, a mí, por ejemplo, el cierre de las escuelas me duele como ciudadano. Pero, digo, una cosa es lo que yo puedo opinar políticamente y otra cosa es la constitucionalidad de las medidas que toma el presidente. Claro. El presidente está enfocándose, sí, en lo que ocurre en el AMBA. Él sostiene que lo hace teniendo en cuenta el impacto que eso puede tener, digamos, que el AMBA es la puerta de entrada al resto del país, ¿no? Entonces, digamos, al cuidar el AMBA, él dice estar cuidando también al resto del país. Después podemos analizar si tiene razón o no, si no necesitaría tomar medidas en otros puntos del país también, que puede ser, y podemos también analizar si las medidas que tomó respecto al AMBA son buenas o malas, pero digamos, pero eso es una discusión ya más de tinte político. Este amparo que han presentado, primero la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también una asociación, ¿qué tipo de viabilidad tiene? Bueno, la acción que presentó el gobierno de la ciudad ante la Corte Suprema, una acción declarativa de inconstitucionalidad, sí,
puede llegar a avanzar. El principal obstáculo que tiene el gobierno de la ciudad es que la Corte tradicionalmente tiene un manejo muy libre de sus tiempos. Uh-huh. Entonces, la viabilidad de la acción que interpuso la ciudad y de la medida cautelar que solicitó la ciudad depende en gran medida de que la Corte decida atarlo con velocidad, y para eso se necesita que por lo menos 3 de los 5 jueces estén dispuestos a darle ese trámite rápido. Dado que en principio este decreto tiene una vigencia de 15 días, si la Corte no toma ninguna decisión dentro de los 15 días, entonces, y luego las próximas medidas que tome el gobierno fueran medidas más flexibles, yo no creo que vayan a hacerlo, pero si lo fueran, entonces la Corte ya no tendría nada que decidir. Entonces, la viabilidad depende en gran medida de la velocidad con la que actúan los tribunales, y nada garantiza esa velocidad. Claro, ahora yo me pregunto esto, porque si el ciudadano de a pie, cuando presenta una acción de una naturaleza y tiene un juicio de mucho tiempo, le tiran por la cara una frase: los tiempos de la justicia. Ahora, ¿vos crees que los tiempos de la justicia van a funcionar un fin de semana? Lo veo complicadísimo. Entre otras cosas porque en realidad no lo deberían hacer. Yo leí un borrador de la demanda que circuló, digamos, que preparó el gobierno de la ciudad. No sé si es la versión definitiva, por lo cual digo, acá estoy hablando con media información. Para que la justicia funcione un fin de semana, la parte que presenta, hace un planteo judicial, tiene que pedir algo que se llama habilitación de días y horas. Esto quiere decir pedirle a la justicia que trabaje cuando en los días y horas que inhábiles, como un fin de semana. Y en la demanda, en la versión que yo vi, no está pedida la habilitación de días y horas. Con lo cual, el propio gobierno de la ciudad no le pidió a la justicia que trabaje durante el fin de semana. Aún así, digo, el mero pedido no es suficiente. La justicia tendría que acceder a hacerlo y no siempre lo hace. Claro, sí. Hay situaciones que por ahí llaman la atención, digo, esta situación de la Corte, y más cuando se conoce que el presidente no ha convocado a los otros pares solamente para la resolución de esto, tirará para el lunes o martes para ver cómo sigue el camino político. Claro, mirá, el viernes la Corte actuó sí rápido en enviar el expediente a la Procuración General de la Nación para que emita su dictamen con respecto a la competencia de la Corte. Y el mismo viernes la Procuración se expidió. Con lo cual no hay ningún obstáculo formal o legal para que la Corte, al menos entre el lunes o martes, acepte la competencia del caso y tome alguna medida, aunque sea una medida preparatoria, aunque sea una convocatoria a audiencia de las partes. Pero, insisto, esto requiere que se reúnan los jueces, que suelen, digamos, en esta época pueden reunirse a través de Zoom. Eso lo tiene ya está regulado internamente, y al menos 3 jueces de la Corte estén dispuestos a tomar una decisión en este caso. Eso me parece que es lo más difícil. La Corte está atravesando una época de mucho desacuerdo interno, y en este tipo de casos de tan alto impacto, a veces les cuesta todavía un poco más ponerse de acuerdo. ¿Le cuesta más ponerse de acuerdo? ¿Le cuesta más resolver? ¿No importa qué piense cada uno? ¿O buscan una cuestión de forma que hoy no existe? Mira, fíjate, por ejemplo, el caso de Formosa, ¿no? El caso de Formosa, que se está denunciando algo terrible, que estaba varada en el límite interprovincial sin poder ingresar a la provincia. O sea, que era algo que realmente requería... estábamos hablando de gente en la intemperie esperando para poder volver a su casa, ¿no? Era algo que parecía muy urgente, y la Corte se tomó su tiempo para resolver. Con lo cual, digo, insisto, quizás la Corte nos sorprende y el martes saca una resolución, pero en principio me cuesta ver ese escenario con cómo está funcionando la Corte ahora. Y lo otro que te quería preguntar, porque dentro de los argumentos que escuché estaba los derechos humanos, la violación de derechos humanos. ¿Es una materia viable? Porque digo, lo que más me interesa o me llama la atención es que prácticamente en todos los temas se colocan los derechos humanos. En todas las argumentaciones, por lo general, se coloca la cuestión de los derechos humanos. ¿Este también es un tema propio de los derechos humanos? Bueno, tu pregunta está en el centro de uno de los principales debates jurídicos de los últimos 30 o 40 años, que es precisamente qué son los derechos humanos, ¿no? Si uno se fija en los tratados internacionales de derechos humanos, va a ver que el catálogo de derechos humanos es muy amplio, y entonces
virtualmente todos los derechos clásicos que conocemos y que solemos invocar son derechos humanos. Entonces el derecho a la circulación es un derecho humano y el derecho a la salud es un derecho humano, y entonces las dos partes en este conflicto, tanto los que consideran que hay que preservar el derecho a la salud e imponer restricciones, como los que consideran que estas medidas restringen derechos como el de la libertad de circulación y la privacidad, los dos pueden invocar un derecho humano en su defensa de su posición. Por lo cual, digo, al final, lo que termina pasando con la etiqueta de derechos humanos es que es una especie de bandera retórica que se utiliza para tratar de ganar la discusión. Es mi posición defiende los derechos humanos y la suya no, pero el de enfrente probablemente también puede identificar un derecho humano, decir mi posición es la que defiende los derechos humanos y la suya no. Con lo cual, al final del día, será mejor, en lugar de hablar de derechos humanos, es mucho mejor tratar de discutir sobre los méritos o no que puedan tener las medidas y cómo estas medidas afectan a las personas o no. Vos sabés que te adelantaste porque te estaba por preguntar si la argumentación de los derechos humanos muchas veces es una suerte de síntesis de derechos a los cuales se ataca, o en realidad es una comodidad que sienta bien en estos tiempos, una comodidad de argumentación para estos tiempos. Bueno, es muy, digamos, el uso de la frase de derechos humanos es efectivamente eso, se suele dar como una herramienta retórica. Es muy parecida a la idea de democracia o de democratización. Cuando alguien quiere justificar una cierta decisión, dice, miren que esto es una medida democrática o es una medida que va a democratizar. Por ejemplo, la democratización de la justicia. Que las medidas que se querían tomar con la justicia, yo no sé si eran democráticas o no, pero decir que eran medidas democráticas o de democratización era una manera de defenderlas. Entonces pasa algo parecido. Cuando invocamos los derechos humanos, el que está en contra de los derechos humanos automáticamente pasa a ser un enemigo de la humanidad o algo por el estilo. Esa es la estrategia retórica del uso de la frase. Pero en el ámbito jurídico, por eso, en general, siempre se prefiere, en lugar de las etiquetas amplias, se prefiere discutir cuál es el derecho concreto que se quiere proteger o cuál es el derecho concreto que se va a restringir, para hacer un análisis un poco más racional y objetivo de las medidas que adoptan los gobiernos. Y otra cosa más, y la última prácticamente, Pedro, agradeciendo tu tiempo y además recomendando tu cuenta de Twitter, @PedroCaminos. ¿Sabes qué es? Y que siempre, que desde el año pasado vengo observando y consulto. Cuando en la Facultad de Derecho hablan, o en ciertas normas hablan de periodos extraordinarios o cuestiones extraordinarias, ¿este no es un periodo extraordinario? ¿Este no es un tiempo extraordinario o excepcional? ¿Esto no es la excepción de todo? Bueno, es también una gran pregunta. En la Constitución Nacional hay contemplados una serie de institutos para situaciones excepcionales. El estado de sitio, la intervención federal, y también jurisprudencialmente se desarrolló una doctrina que se llama doctrina de la emergencia. La doctrina de la emergencia se basa en la idea de que hay situaciones que requieren que los gobiernos tomen medidas excepcionales para responder a esas situaciones. Son situaciones que ponen en peligro la subsistencia del Estado o la subsistencia de la comunidad. Y en este caso, claramente uno puede pensar que la situación de la pandemia es una situación de emergencia entendida en base a esta doctrina. La cuestión es, bueno, la existencia de una emergencia. ¿Qué es lo que autoriza en definitiva? ¿Hasta dónde el Estado puede llegar para regular la vida de las personas en base a la emergencia? El constitucionalismo lo que sostiene es que sí, el Estado puede adoptar medidas excepcionales, medidas que normalmente no serían aceptables por la Constitución, pero aún así hay restricciones. Es decir, la Constitución no desaparece porque hay una emergencia, ¿no? Entonces, digamos, el gobierno puede restringir la circulación, pero ¿hasta qué punto puede restringir la circulación? Puede hacer, como pasó el otro día, que gente de la prefectura haga bajar una madre del colectivo con sus hijos a las 8 y pico de la noche que estaba volviendo a su casa. Parecería que hay un exceso, ¿no? Entonces, el constitucionalismo se trata básicamente de eso, de inclusive en las emergencias, de encauzar la actividad estatal para evitar que haya abusos sobre la vida de las personas. Sí. Yo creo que estamos en un estado de excepción porque también, como vos decís vos, no se pueden derrocar todos los derechos de las personas, especialmente los derechos constitucionales. Pero esa suerte de equilibrio, quien tiene que definirlo precisamente es la Corte, y que no hablemos muy fuerte porque está disfrutando del fin de semana, evidentemente. Pedro, te mando un abrazo y la verdad muy buena tu cuenta de Twitter,
Muchísimas gracias, Daniel, por el llamado, bueno, y gracias por los elogios y la recomendación de la cuenta. No, por favor. Pedro Caminos, un gran abogado, profesor de Derecho Constitucional, miembro de la Asociación Civil de Estados Constitucionales.